Pues, chicos, bueno, buenas tardes nuevamente. Por favor, vamos a hacer de la siguiente manera para empezar con la clase, ¿no? Primero, voy a solicitarles que me ayuden registrando la asistencia en el chat, ¿sí? Cualquier cosa, ya vamos a empezar, por favor, que lo tengan pendiente. Si pueden habilitar la cámara, lo prenden. Si no lo pueden, no hay ningún problema para poder generar la clase del día de hoy. Ahora, la clase se va a componer, ¿sí? En forma general, ¿sí? Les voy a dar primero las indicaciones, ¿sí? Que vamos a ver cómo se lo va a evaluar. Luego pasamos a la fase de preguntas. En esta fase de preguntas, de la participación en clase se va a componer de dos partes. Una que va a ser directamente preguntarles a cada uno de ustedes y otras que van a ser preguntas libres para que ustedes puedan participar y obtener puntos adicionales. Luego hemos de ir ingresando a reforzar los contenidos, ¿sí? Para cualquier duda, cualquier observación que se haya tenido de las preguntas posteriormente, ¿no? Entonces estamos aproximadamente 9 personas, ¿sí? De los 18, si no me equivoco, que estamos en segundo de software. Es con la finalidad de que hoy se obtengan puntos adicionales a lo que es la asignatura, ¿no? En referente a la evaluación que ustedes ya van a tener de la actividad 5, esa sí es calificada. Esa se va a activar a partir del día de mañana hasta el 6 de agosto. Entonces van a tener prácticamente una semana o 2 semanas en realizar esta evaluación. Tienen que tomar muy en cuenta que las preguntas que se les va a tomar el día de hoy van a ser algo similares a lo que va a estar en la lección o en la actividad 5. Entonces, lo que ustedes respondan aquí también les van a ayudar para esta evaluación o esta lección, ¿no? Entonces, vamos a arrancar. Voy a indicarles las instrucciones para cómo lo vamos a trabajar, ¿no? Vamos a ir viendo en referente a lo que es la asignatura. Entonces, ¿qué vamos a ver o qué temas vamos a topar? Nosotros vamos a topar la unidad 1 y la unidad 2. Entonces, la unidad 1 vamos a ver todo lo que es metodología RUL, la metodología MSF, WIN y CONIC. Y de la unidad 2 ya la aplicación de esta metodología, de qué se compone o qué está considerado, ¿sí? Y lo que es project, ¿no? Entonces, todo eso se va a ver en las preguntas. Como les dije, vamos a tener dos fases. La primera fase que la vamos a ver es la fase de, se podría decir, de preguntas a cada uno de ustedes. Entonces, les voy a ir diciendo, por ejemplo, Adriana Rodríguez, usted me va a decir un número, perdón, y este número va a tener un rango, tengo un banco de preguntas y de esa va a salir. Hay preguntas que pueden obtener 0.5, 0.25 o 1, ¿sí? O un punto adicional dependiendo de la pregunta. En el caso de que les pongo no contesten bien, tienen esos puntos adicionales directamente a lo que es la actividad 5, ¿ya? En el caso, ¿no? Que les pongo no se obtiene, no se responde correctamente, pues simplemente no se tienen los puntos adicionales, ¿no? Tienen máximo 5 segundos, ¿sí? En responder la pregunta. Si no lo responden, pues prácticamente se anula el punto adicional. ¿Sí? Y no les voy a tomar las mismas preguntas. Por ejemplo, a una persona le salió esa pregunta y ya no se repite esa pregunta, ¿no? Luego pasamos a la otra fase que les decía, doy preguntas aleatorias y el que hace primero la mano y responda correctamente, pues lo obtendrá el punto o las décimas adicionales, ¿no? ¿Estamos hasta aquí claros? ¿Alguna pregunta para poder empezar, chicos? ¿Chicos? ¿Alguna pregunta? ¿No? Entonces, arrancamos, ¿no? Vamos haciendo aleatoriamente de las personas que ya han ingresado a la videoconferencia y han puesto su nombre.
Empezamos con Adriana Rodríguez. ¿Está por ahí? Ayúdenme atendiendo el Sí, ingeniera, buenas noches. Ya. Entonces vamos, dígame un número del 1, ¿sí?, al 22. 10. 10. Ya. Entonces, 10. Ya. Vamos por 0.5 décimas, ¿no? ¿Cuáles son los principios de la metodología MSF, Adriana? MSF. Sí. A ver, los principios de la metodología MSF son... no me acuerdo. 1, 2. Ya. Vamos continuando. Norma Pombosa, ¿está por ahí? Sí, Inge, buenas tardes. Ya. Igual, un número del 1 al 22, excepto el 10. 3. Ya. 3. Ya. Vamos por 0.5, Norma. Mencione las características de la metodología RUT. Característica de la metodología RU. A ver. Desarrollo me parece que era. Utilización ¿De qué? del RU. No. Utilización de UML. Ya, una. Son 6. Incremental. ¿Qué más? Proceso interactivo, integrado, me parece. Ya. 3. No recuerdo más. Ya, Centrado en la arquitectura, algo así también. Ya, sí, centrado a la arquitectura o en la arquitectura. Ya. Eso me acuerdo. Ya. Vamos con Darwin Tubón. Darwin. Sí, buenas tardes. Ya, a ver, vamos con Darwin. Un número igual del 1 al 22, excepto el 10 y el 3. 17. Ya, vamos, 17. Mencione 4 características de la metodología Iconix. Ya, a ver, esa es la planificación. ¿Referente a qué la planificación? Planificación de inicio del proyecto. Más específico, le falta ahí algo más. La siguiente. No me acuerdo. Ya, vamos con Saúl Alaleo. Presente, Inge. Ya, igual. Un número del 1 al 22, excepto los números que ya fueron mencionados. El 1 al 22. El 1. El 1. Por 0.25, que es una metodología. Es un proceso ordenado sobre el desarrollo del software. Ya, ¿qué más puedo decir? Para que sea más, creo que eficiente. Exacto, para que sean eficientes. Vamos, continuemos. Karen Caiza. Karen. Sí, Ya, aquí. un número. El 2. El 2. Por 0.25, indíqueme la diferencia de una metodología tradicional con una ágil. Que la metodología tradicional es de de lo que usaban en tiempos anteriores y no les daba mucha facilidad para su desarrollo. Y la metodología ágil, que ya es un poco más actualizada,
y se desarrolla, o sea, su desarrollo es más eficiente. Bueno, los dos son eficientes, ¿no? Sino que son más rápidos las ágiles, ¿no? Vamos Ajá. con Mariana Almagro. Mariana. ¿Está por ahí Mariana? No, hasta que se conecte Mariana. Mónica Sánchez. Mónica. ¿Se encuentra por ahí Mónica también? No. ¿Alguien que no le haya nombrado? Que no haya registrado la asistencia para continuar con las preguntas, por favor. ¿Alguien que me haya faltado? Si no, continuamos con las preguntas, por favor. ¿No? Creo que no. Ya. Vamos con la siguiente fase, ¿no? Voy a hacer preguntas, ustedes alzan la mano y les doy paso, ¿no? Para que vayan respondiendo referente a la siguiente pregunta, ¿no? Voy con la pregunta, ¿qué tipo de modelo se va a manejar o se maneja en la metodología RUT? ¿Alguien? El modelo tradicional, metodología tradicional. Es tradicional la metodología. Ahora, ¿qué tipo de modelo? Se compone de dos tipos de modelos, que son, se manejan de la misma manera esos dos, a la par. ¿Alguien? El modelo interactivo e incremental. ¿Quién dijo? Yo, Karen Kaiza. Ya. Sí, el modelo interactivo e incremental, ¿sí? Que se componía de las dos partes, ¿sí? Más 0.25. Vamos con la siguiente pregunta por 0.5, ¿ya? Mencione cuál es el objetivo o la finalidad y qué proporciona la metodología RUT. Tiene como objetivo ordenar y estructurar el desarrollo de software. ¿Mediante qué? Mediante un conjunto de actividades necesarias para transformar los requisitos del usuario en un sistema. En forma general sí, pero una metodología RUT se basa o se compone principalmente de las técnicas, ¿sí?, que se maneja para recopilar esta información. Entonces, sí hay que tenerlo un poquito más claro, ¿no? Pero estamos ya. Vamos con la siguiente pregunta. Mencionen por lo menos 5 tipos de vista en Project. Pistas, diagrama de Gantt, es una. Exacto, una. Diagrama de red. 2. Vista de formulario. No, esa no es. No. No, o sea, es algo más falta en formularios, entonces.
algo adicional le falta. No era vista solo de formulario, sino el formulario tenía un tipo. ¿No? Tenemos los formularios de recursos, el formulario de tareas, entonces son actividades que nos ayudan, ¿no? Voy con la siguiente pregunta, ¿no? Dentro del modelo de negocios de la metodología RUT, ¿de qué se compone? ¿Alguien? Inge, ¿puede repetir la pregunta? Se me Ya. cortó la... No hay problema. Dentro del modelo de negocio o modelado del negocio de la metodología RUT, ¿de qué componentes o de qué pasos se compone? Es decir, ¿qué ítems tienen en el modelo de negocio? Inge, requerimientos. No, ahí no iban los requerimientos. No. Son tres. Son tres procesos, se podría decir, o tres componentes o tres ítems que está ahí. La estructura ¿De qué? de la organización. De la institución, ya de la empresa. Ajá. Ya, uno. Problemas de la empresa. No. La dinámica. No. ¿Se acuerdan que era lo que es lo primordial que se maneja en la metodología RUT y que utilizamos herramientas para poder diseñar eso? Tenemos primero el organigrama de la institución o los subsistemas, cómo está estructurado la empresa, los casos de uso o el modelado de los casos de uso y de ahí sí los procesos y subdiagrama, ¿sí? Que ahí les decía que iba no el flujo o el flujo secundario que se va a componer de cada uno de los ítems que se tenía. Voy con la siguiente pregunta para ir viendo, ¿no? Mencionen las fases de proyecto mediante la metodología ICONIX. ¿Alguien? Inge dijo la metodología de la ICONIX. Exacto, ICONIX. Análisis de requerimientos. Sí, esa es una. Análisis y diseños preliminar. Exacto, dos. Implementación. Ya, y la última. Diseño detallado. Podría ser revisión detallada, es más una revisión o pruebas. Sí, ¿quién habló? No. Saúl Alaleo, Inge. ¿Cuál? Saúl Alaleo. Ya. Ya. Vamos con la siguiente pregunta, ¿ya? Mencione cuáles son las fases de la metodología espiral. La planificación, Ya, una, análisis de riesgo, dos, implementación tres, y la evaluación. exacto. Sí, estamos enfocados a eso. Ya, vamos con la siguiente pregunta. Darwin, ¿no es cierto? ¿Era? Sí. Ya. Vamos con la siguiente pregunta a nivel general.
parámetros se debe de contemplar al momento del levantamiento de requisitos? Por lo menos cuatro parámetros. Necesario, 1, conciso, 2, consistente 3, y alcanzable. sí, exacto, alcanzable. Entonces, en general tiene que ser necesario, no ambiguo, conciso, consistente, completo, alcanzable y verificable, ¿no? Son los pasos esenciales que se debe de contemplar en cada uno de los pasos. Ya, siguiente pregunta. Indique cuál es el flujo de trabajo de la metodología RUT. Son 5 pasos o 5 procesos. La concepción, la elaboración. Esas son las fases. Sí. Vamos con el flujo de trabajo. Es algo similar. Las pruebas. ¿Perdón? Las pruebas. Esa es una. La distribución. 2, Requerimientos. 3, Construcción 4, y falta una, Karen. y análisis. Y análisis y diseño. Sí, le falta y diseño, porque son los dos, se componen. En sí, el proceso es primero los requerimientos, luego el análisis y diseño de sistemas, construcción, pruebas y distribución. De forma general, eso es lo importante o lo primordial que se maneja dentro del flujo de trabajo. ¿Ya? Y voy con una última pregunta, ¿sí? Para indicar cuáles son los sectores que intervienen dentro de la metodología espiral. Entonces vamos a continuar ya en la fase de explicación, ¿no? Entonces, así vamos a ir realizando varias preguntas. Para la próxima clase les recomiendo que revisen, porque realmente sí tenemos varias falencias y hay que irlas estudiando, ¿no? A nivel general hice un banco sumamente rápido, ¿sí? Para poder ir revisando. Primero, ¿qué es una metodología? Como decía, es un proceso disciplinario para el desarrollo de software, ¿no? En el cual, ¿con qué finalidad se lo genera? Es para que sea predecible y eficiente el proceso. ¿Cuáles son las diferencias de los tradicionales con los ágiles? Que los tradicionales son procesos antiguos, ¿sí? Que generaban más documentación de lo necesario, y los ágiles, en cambio, su proceso mismo lo dice, debe de ser lo más corto posible, pero sí justificar el proceso. Las características de la metodología RUT era primero los casos de uso, manejarlos, tener el centrado de la arquitectura, que sea interactivo e integral, que el desarrollo de las bases esté basado en componentes, se utilice los OML y que ya tenga el proceso integrado. ¿Dentro de qué tipo de modelo maneja la metodología RUT? En sí es el modelo interactivo incremental. ¿Qué proporciona la metodología RUT? En sí son técnicas para que pueda dar el seguimiento continuo a los miembros del equipo de trabajo y así poder aumentar la productividad en el proceso.
¿Cuáles son las fases que nosotros tenemos? Son la fase de elaboración, inicio, desarrollo y cierre, que cada una de las fases tiene sus procesos. ¿Cuál era el flujo? Como les repetía, tenía los requerimientos, el análisis y diseño, la construcción, pruebas y distribución. ¿Cuáles son las principales prácticas de la metodología RUT? Es la visión, la lista de riesgos, los casos de uso y las pruebas. ¿Por qué es muy esencial esta parte? Porque como les decía, ¿no? Cuando yo tenga mi proyecto o mi sistema, lo primordial van a ser mis requerimientos. Yo voy a tener y necesitar definir qué va a ser mi sistema, hasta dónde va a llegar y cómo se va a componer. Entonces, por eso, dentro de la fase de inicio teníamos los requerimientos, ¿sí? Luego tenemos en el modelado del negocio 3 subcomponentes, que era el organigrama de la empresa, los casos de uso y los subprocesos o diagramas, ¿no? Que era el proceso que distribuía y detallaba cada una de ellas. La otra que teníamos, la siguiente componente, venía a ser lo que es el flujo de trabajo. En este flujo de trabajo se componía por la configuración y cambios, la gestión del proyecto, y dentro de la gestión del proyecto yo tenía lo que es el propósito, el alcance, el objetivo, las suposiciones y restricciones, y adicional teníamos los entregables, la estimación del proyecto y cronograma del proyecto. Y ahí arrancábamos con la fase de elaboración. En la fase de elaboración arranca con el flujo, que es el análisis y diseño. Aquí teníamos los diagramas de clases, los diagramas conceptuales, físicos, lógicos de la base de datos, que eran muy importantes para poder definir mi base de datos y mi sistema, ¿no? Que cada uno tenía su desarrollo y su integración. También era importante definir la arquitectura del software, cómo lo voy a manejar, cómo lo voy a estructurar dentro del sistema para poderlo gestionar. Luego de eso también teníamos, que era muy importante, ya la fase del plan de pruebas o el diseño de interfaces. Entonces teníamos en el plan de pruebas a qué requerimiento lo definía, qué datos van a ingresar y cuáles son los resultados que se van a obtener. Esto es muy importante porque al momento que yo desarrollo un software, un requerimiento va a tener una prueba mínima o por lo menos una vez generar una prueba para gestionar si ese requerimiento es exitoso o no es exitoso, o está correcto o está incorrecto. Entonces es muy importante manejar el plan de pruebas. Que este plan de pruebas se maneja de acuerdo a los requerimientos que yo tenga y lo voy detallando, ¿no? Tal requerimiento va a tener tales pruebas, que por lo menos sea una, pueden ser 2 o N pruebas, ¿no? Dependiendo de la necesidad que yo tenga. Hasta aquí, ¿alguna pregunta, alguna duda en referente a lo que vimos en forma general, las preguntas, alguna situación que tengamos pendiente? En este momento estamos prestos para poderlos ir resolviendo y cualquier duda, cualquier observación me lo puedan realizar. Chicos, no sé, ¿alguna duda, alguna pregunta adicional? ¿No tenemos preguntas? ¿Estamos claros? ¿Alguien más ha ingresado? Brian Campoverde está por aquí para realizarle la pregunta. No contesta. Entonces, a ver, hasta aquí, ¿alguna duda, alguna observación? ¿Qué tal les pareció las pruebas, las preguntas que les fui realizando? Fueron un poquito en general para ir viendo cómo lo estamos considerando. No sé, algo que tengamos pendiente, chicos. ¿No? Entonces, a nivel general, lo que les voy a decir y les voy a dejar la siguiente tarea. No se olviden que ya tienen las actividades para poderlas realizar. Entonces, ustedes ya tienen todas activas
Las actividades 1, 2 ya tuvieron que haber sido entregadas y la actividad 3 y 4 se deben entregar hasta este día viernes, que es 31. No, hasta, perdón, la otra semana que es 6 de agosto. Entonces, no se olviden que tienen que ir cumpliendo cada uno de estos literales. Les pasé el instalador de Project para que también puedan generar y ver cada uno de los pasos para levantarlos. La siguiente semana vamos a hacer ya un ejercicio práctico en relación a Project, por lo cual les sugiero que ya tengan instalado los que puedan en sus máquinas, ya lo que es Project, para poder trabajar un ejercicio completo, ¿sí? Un proyecto que tenga actividades e ir gestionando cada una de ellas. Entonces, por favor, chicos, para la siguiente semana, por favor, que tengan activo lo que es Project, si es que tienen una computadora a la mano, y si no, lo van observando para que puedan realizar cualquier pregunta o cualquier duda. Entonces, hasta aquí nos quedaríamos el día de hoy. Por favor, chicos, cualquier duda o cualquier inquietud, se lo haga de manera interna o en el grupo para poderlas ir resolviendo. Estamos ya próximos a acabar el parcial. ¿Sí? Cualquier actividad atrasado, por favor, hasta el 2 de agosto se lo recepte para que se lo pueda revisar. Posterior a esa fecha no se receptará, ¿no? ¿Alguna duda? Inge, y respecto al perfil del proyecto. El perfil también ya está activo, no se olviden que está ahí como taller. Sí, pero yo tenía una pregunta de la parte donde dice cronograma. ¿Ya? ¿Qué referente al cronograma tiene la pregunta? O sea, porque ahí dice que tenemos que hacer en Project, o como... Del perfil no es en Project, ya. En el perfil puede ser esa matriz que está ahí mismo, en Word, se podría decir, y ahí está el formato, ¿no? Que debe de contener. Lo principal que ustedes que necesitan hacer en el perfil, o sea, qué actividades van a cumplir, aplicar encuestas, recoger los requerimientos, generar el prototipo, entonces todo eso van colocando, lo pueden colocar en general o por cada una de las actividades. ¿Sí? Ya, gracias. Ya, ¿alguna pregunta adicional? ¿Alguna pregunta que falte? ¿Alguna duda? Hoy día ya se tomó las objeciones en clases. Para la próxima semana igual se levantará un banco de preguntas para que ustedes puedan igual obtener algún punto adicional la próxima semana, y ya con eso cerramos el parcial. La otra semana ya cerramos el parcial, ¿sí? Porque de ahí ustedes tienen la evaluación parcial del 9 al 13 de agosto para poder realizar la evaluación parcial, ¿no? Entonces, eso que lo tengan pendiente. ¿Alguna duda más? ¿Alguna pregunta? O si no, podríamos finiquitar la reunión del día de hoy y nos veríamos la próxima semana. Dígame. Disculpe, para la próxima semana las preguntas son de la unidad 1 y 2 igual. Sí, igual, de la unidad 1 y 2. Gracias, sí. ¿Ya? Inge, esta grabación sí se va a subir a la plataforma, ¿verdad? Sí, todas las reuniones, todas las videoconferencias son grabadas. Ya, Inge, gracias. ¿Ya? ¿Alguna pregunta adicional? Ya, si no tenemos más preguntas, por favor, no se olviden de repasar. Sí, el día de hoy fue preguntas al azar que se hizo, pero por favor, ya para la próxima que vayan viendo, vayan investigando para que ustedes tengan sus puntos adicionales, ¿no? Pasen bien, cuídense mucho y nos veríamos la próxima semana. Gracias, dije, hasta luego. Gracias, Hasta luego. Hasta luego, Inge. Hasta luego.